Nadie se explica cómo dos trenes pudieron circular por la misma vía durante casi una hora sin que saltara ninguna alarma. El estado en el que ha quedado la zona da buena idea de la magnitud del accidente. Muchos de los viajeros regresaban de Salónica después de los famosos carnavales. El convoy unía la línea entre la ciudad, la segunda del país, y Atenas. A unos 300 kilómetros de la capital chocaba contra un tren de mercancías que recorría el camino a la inversa. El primer ministro promete una investigación por el accidente. Su compañero, el ministro de Transportes, ha dimitido y el jefe de la estación de Larissa, que asegura haber ordenado al maquinista que cambiase de vía, está detenido. Sus compañeros denuncian que apenas hay sistemas de seguridad electrónicos, que ni siquiera los semáforos funcionan y que los conductores dependen de su pericia. Los familiares piden explicaciones. La infraestructura ferroviaria es de propiedad pública, pero la operadora, la Renfe griega, está en manos italianas desde que tuviesen que privatizarla por el rescate financiero. En Temis, la zona cero de la colisión, los bomberos han logrado extinguir el fuego y peinan el amasijo de hierros en busca de las cajas negras. Los helenos se han volcado y muchos se han acercado al hospital a donar sangre para los heridos. Hasta esta calle Olivar del Rubio, donde hemos sido testigos de la tensión en el perímetro policial que había en la calle, justo donde está la parcela donde fue asesinada Elia. También hemos sido testigos de la tensión a las puertas del juzgado de Osuna. Han coincidido los padres de Germán con el padre de Elia. Es la segunda vez que Germán, tras la detención, es traído al lugar de los hechos, esta vez para una reconstrucción ante el juez. Ahora ha sido llevado a otro lugar, previsiblemente al río, donde se está buscando el arma homicida. Hoy ha estado la unidad canina y una vez que terminen estas diligencias volverá al juzgado de Osuna, donde el juez instructor tendrá que decidir si ingresa en prisión. Hemos conocido ya que la delegación del gobierno ha confirmado la muerte de Elia como un asesinato machista. Esta tarde en el Rubio a las 8 habrá una concentración de apoyo a la familia. En Mallorca, aunque el tiempo ha mejorado, siguen sufriendo las consecuencias de la borrasca Juliet. Desde hoy, efectivos de bomberos, emergencias y protección civil cuentan con el apoyo de la UME. Con quitanieves y motosierras, casi un centenar de militares están ayudando a limpiar las carreteras. No todos los pacientes estaban al tanto de que había huelga de especialistas. No sabía nada. No he tenido ningún problema. Sin embargo, a esta pareja no les han podido atender. Dicen que no saben cuándo atenderán. Que no saben. Esta otra paciente se ha ido sin su mamografía. Me parece vergonzoso, porque no estamos hablando de un constipado, estamos hablando de cosas más serias. Los convocantes hablan de un 70% de seguimiento. La consejería lo rebaja al 9%. Mientras, varios centenares de médicos han vuelto a salir a la calle. No queremos perjudicar en absoluto a los pacientes. Me duele hacer huelga, claro, yo preferiría no tener que hacerla, pero hay que hacerlo porque es que si no, no nos escuchan. Aseguran que la saturación en primaria les acaba repercutiendo. No pueden dar abasto, lo derivan a la urgencia o a las consultas especializadas. Los médicos de familia llevan más de 3 meses en huelga. Pues lo veo callado, la verdad. No avanzamos, no hay una respuesta. Atención primaria y especializada comparten reivindicaciones, entre otras la falta de financiación o la rebaja de la jornada laboral a 35 horas semanales. Estamos un poco a la expectativa. ¿Que se pueden prolongar los días? Por supuesto. De momento el paro en los hospitales acaba mañana. En primaria continúa, aunque el comité de huelga espera una nueva llamada de la consejería para seguir negociando. Subidas salariales es lo que exigen los trabajadores de Primark. Hoy se han movilizado a las puertas de varias tiendas de la cadena irlandesa de moda de bajo coste, como esta de Valladolid. Denuncian, según Comisiones Obreras, la falta de voluntad negociadora de la empresa. Los sindicatos tratan de avivar la llama de la negociación colectiva con el que dicen será su último cartucho, una propuesta de subidas salariales en los convenios de un 5% para 2022, un 4,5% para 2023 y un 3,75% para 2024. A esto se sumaría una cláusula de revisión salarial con una novedad. Que la hacemos flexible, que queremos tener en cuenta la inflación, pero también los beneficios empresariales. Algo que a la COE ya le sonaba bien en enero. Pues es un poco en la onda que nosotros siempre hemos dicho, es decir, nosotros no estamos diciendo, insisto, que no puedan subir los salarios y tiene todo el sentido
que puedan subir más en aquellos sitios o en aquellos espacios donde vayan las cosas mejor. Los sindicatos proponen a la Administración que se cree un índice objetivo que especifique con datos de la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria cuál es la situación económica de cada sector, para que sindicatos y empresarios puedan negociar con ese dato sobre la mesa, y da de plazo hasta el 1 de mayo para llegar a un acuerdo. No se puede demorar sine die, esto hay que resolverlo cuanto antes. Si no hay acuerdo, reclaman al Gobierno que fije un impuesto mínimo de sociedades de entre el 15 y el 20% sobre los beneficios. La ministra de Trabajo pide a los empresarios que suban los salarios. Necesitamos, en el seno de las empresas, subir los salarios. Los trabajadores y las trabajadoras están sufriendo muchísimo por el impacto de la inflación. Sindicatos y empresarios llevan sin sentarse a negociar desde la pasada primavera. Según cifras de los sindicatos, en 2023 tienen que actualizarse unos 1.300 convenios colectivos que afectan a millones de trabajadores. El Gobierno aprueba las zonas en las que permitirá instalar parques eólicos marinos en España. Podrán ubicarse en 5.000 kilómetros en costas de Andalucía, Cataluña, Galicia, Baleares, Canarias, de media a una distancia no menor de 2.000 metros de la costa. El sector pesquero dice que teme que afecten a las capturas. El Gobierno de Galicia, entre las autonomías afectadas, ha reprochado a Transición Ecológica que no les haya informado o consultado y afirma que no autorizará ninguna instalación que pueda perjudicar a los bancos de pesca o a la flota. La Comisión Europea ha lanzado una propuesta para que los jóvenes de 17 años puedan conducir coches y furgonetas, aunque deberán ir acompañados de un adulto. Bruselas busca mejorar también la formación para que los conductores convivan con ciclistas, patinetes o peatones y obtengan mejores reflejos. Una vez aprobado este examen, tendrán que llevar la L durante 2 años. Además, incurrir en una infracción grave en otro país ya no quedará impune. Asediada, rodeada casi al completo, constantemente bombardeada y escenario de una guerra de desgaste que dura ya meses. Es Bakhmut, al este de Ucrania, o lo que queda de la ciudad reducida a ruinas y escombros. Los combates allí se intensifican y la situación se complica para Kiev. Lo admite Volodymyr Zelensky. En juego la defensa de la ciudad, pero también del resto de la región del Donbass. Las bajas se cuentan por centenares, 800 del lado ruso en una semana, según el presidente ucraniano, que no da cifras de las registradas entre sus fuerzas. Sí ordena enviar refuerzos a la zona. Quienes combaten allí aseguran que defenderán Bakhmut hasta el último momento, que no renunciarán a esta ciudad fantasma con apenas unos miles de habitantes. Van 370 días de guerra y si los ataques rusos con drones han caído es, según la inteligencia británica, porque Rusia está agotando sus reservas de drones bomba. Entre las últimas incorporaciones, este pequeño dron kamikaze que porta una carga explosiva y es manejado por un asistente, Boomerang, así lo llaman, es capaz de perseguir objetivos a 170 km/h. Ante la posibilidad de que China decida enviar armas letales a Rusia, Washington asegura que tendrá un grave problema no solo con Estados Unidos. Sobre las consecuencias, el Pentágono añade, solo extenderá innecesariamente el conflicto. Son imágenes de los primeros trabajos del muro que Finlandia está empezando a levantar en su frontera con Rusia. Helsinki va a construir una valla con alambre de espino y videovigilancia de 260 kilómetros de longitud en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. El Parlamento finlandés ha aprobado hoy mismo su entrada en la OTAN. Hasta ahora, Turquía y Hungría han vetado su ingreso. Continúan las protestas por distintos puntos del país. Miles de personas han salido a la calle para mostrar su desacuerdo con las políticas del gobierno que incluyen esa polémica reforma judicial. La mayoría de las manifestaciones se han concentrado esta mañana en Tel Aviv. Allí la policía ha tenido que intervenir con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y hay al menos 15 detenidos. Ahora esas protestas se concentran aquí en Jerusalén, a las puertas de la Knesset, del Parlamento. Posteriormente está previsto que se trasladen a la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu y después a la casa presidencial del presidente Isaac Herzog. Mientras el gobierno sigue con ese proceso de reforma judicial y hoy mismo se ha aprobado la fase preliminar de la segunda parte del proyecto de reforma judicial.
Es la pregunta que flota en el aire todos estos días, porque la presencia del barco, su posición exacta, se conocía ya un día antes. De hecho, nos dicen que hay un radar muy potente que vigila toda la zona de la costa y se adentra hasta 500 metros hacia el mar. La cuestión es si se infravaloró la situación, porque nadie dio alerta de que la embarcación podía estar en peligro y no se movilizaron los medios adecuados. Así que cuando el barco chocó contra una roca y se partió en dos, ya no dio tiempo. Nos decía un pescador hoy que ni siquiera sabiendo nadar era fácil llegar hasta la arena de la playa. Esta mañana, como decíais, se ha abierto esta capilla ardiente aquí en el Palacio de Deportes. Son ya 67 los féretros que se alinean en el interior con los últimos cuerpos rescatados, el de anoche y el de esta mañana, que eran de 2 niños muy pequeños.